Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo una vez más. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
avívanos, aviva nuestros hogares, Señor. Mientras estamos aquí cantando para ti, Señor, toca los corazones de los que están en casa, pero que aún no creen en ti, Señor, que no creen en tus promesas, Señor. Sálvanos, avívanos, sálvanos, sálvanos, restauramos, avivamos, oh Dios. Sálvanos, restauramos, avivamos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena. Vamos a cantar que se llene esta casa. Que se llene esta casa con tu gloria, llena mi casa, oh Dios. Que se llene mi casa con tu gloria, llena mi casa, oh Dios. Oh Qué bueno es poder adorar y glorificar a nuestro Dios y hacerlo a través de la alabanza y de tantas maneras que hay para hacerlo, con nuestra adoración, nuestra oración y también con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, orémosle al Señor y démosle gracias, que nuestro corazón esté lleno de gratitud por la manera que podemos hacerlo, porque el diezmar y el ofrendar ya es una bendición para nosotros. Así que, Padre Dios, damos muchas gracias en este momento, Dios, por poder ofrendar, poder diezmar, poder hacer parte, Señor, de la extensión de tu reino. Queremos orar creyendo que tu provisión sigue siendo fiel para cada uno, por la manera como extiendes tu mano para bendecir y la provisión que das a nuestra iglesia, a nuestras familias, a través de cada miembro. Los bendecimos pues y te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio de hacerlo con alegría y con nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Recuerden escanear el código QR que aparece en pantalla y enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o a nuestro WhatsApp que también está en pantalla. Bueno, también quiero dejarles por aquí esta invitación. Recuerden, el próximo sábado a las 8 de la noche vamos a tener cuentos y trovas, un plan divertido de amigos y familia. La idea con este plan es reactivar la iglesia y que estemos otra vez juntos como antes de la pandemia. Vamos a terminar la celebración, vamos a poder comer antes o después del evento. Pero la idea es que estemos juntos, que inviten células, amigos y familias. Entonces, muy invitados, los esperamos a todos. Bueno, ahora con nosotros nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Qué bueno poder saludarles en este día, hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Tristemente, todo empantanado por las circunstancias que el mundo hoy está manejando. Nos estamos enfrentando a una guerra. Digo, nos estamos enfrentando. Y aunque nosotros no somos las partes en el conflicto directamente, sí tenemos unas implicaciones. Uno, como hijos de Dios, como iglesia, como intercesores, como ciudadanos de un mundo que clama intensamente por su redención. Por eso estamos hoy saludándoles a todos ustedes, pero haciendo claridad que estamos comprometidos para amar y buscar de las cosas de Dios y poder llevar un mensaje que dé respuesta a un mundo tan necesitado y mucho más en las circunstancias que ahora está. Además de los conflictos de guerras y rumores de guerras, porque además de la guerra que se está enfrentando allí,
bélicamente entre Ucrania y Rusia, el país Rusia invasor, Ucrania el país invadido, hay otros rumores de guerra más profundos, más directos que involucran a otros países. Pero sin este conflicto, antes tenemos que reconocer que ha habido un montón de problemas económicos, de intereses, que tienen que ver con muchas áreas del ser humano. Y en medio de todo eso, tú y yo como iglesia estamos involucrados. ¿Involucrados cómo? Repetimos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Necesitamos compartir el mensaje del Evangelio de la mejor manera posible, dando testimonio, predicándole a las personas que no conocen del Señor, pero ante todo, de una manera intencional y cada día interceder por el mundo en necesidad. Por eso nuestra oración misionera en el día de hoy tiene que ver con este conflicto que a todos nos embarga. Pero miremoslo desde otra perspectiva, porque estoy seguro que todos estamos intercediendo por Ucrania, el país invadido, que en este caso es la víctima. Sin embargo, nosotros, siendo un poco más conscientes y tratando de ser más objetivos, encontramos que también hay ciudadanos rusos que están yendo a la guerra y nadie les preguntó, nadie les consultó, sino que simplemente la decisión en un interés político lo lleva a este cruento enfrentamiento. Además, como cristianos, entendemos que hay un avivamiento en Ucrania, las iglesias están creciendo, están enviando misioneros, pero Rusia, un país que está impidiendo la entrada de misioneros, que está en oposición al Evangelio del Señor Jesucristo, conservando una religión que si bien es de corte cristiano, la ortodoxia o los ortodoxos, se oponen a compartir la fe del Señor Jesucristo en la manera como Él la enseñó. De una u otra forma hay una oposición férrea. Sin embargo, también hay avivamiento en las iglesias cristianas en Rusia. Entonces encontramos dos países donde hay creyentes, donde hay una iglesia pujante y creciente, pero también hay ciudadanos ucranianos y ciudadanos rusos que no conocen del amor de Dios, pero sus líderes o el líder de Rusia está involucrado en esta guerra. ¿Cómo orar? Intercedamos al Señor. Dios tiene el control de todo. Padre Santo, creemos a tu palabra. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Nuestra oración misionera tiene que ver con la salvación hoy de ucranianos y de rusos. Salvación de la guerra, pero también salvación espiritual para aquellos que no conocen de ti, tanto en Ucrania como en Rusia. Pero también intercedemos por una iglesia rusa y una iglesia ucraniana, donde hay avivamiento, donde se aman, donde el amor tuyo los ha tocado y ahora han sido transformados. Oh Señor, glorifícate para que en los dos lugares haya luz. Que la luz de Cristo empiece a tocar los corazones de aquellos que están en guerra, Señor. Glorifícate, oh Dios. Hay muchas cosas que no entendemos y comprendemos. También hay creyentes, tanto ucranianos como rusos, que están allí involucrados en la guerra porque como ciudadanos son obligados por el deber, Señor, a estar en esta guerra. Algunos objetarán conciencia, Señor. Sin embargo, depende de las normas de cada país, no se podrá hacer. Otros irán a la guerra pensando que deben defenderse. Oh Señor amado, es una situación compleja. Pero tu palabra y tu evangelio llega a todas las necesidades y tiene las respuestas más sabias y contundentes por encima de la mano del hombre, por encima de la guerra, por encima de los intereses humanos egoístas, por encima de cualquier otra cantidad de cosas que se puedan gestar en un mundo malo, Señor. El evangelio está por encima de todo y rompe cadenas y destruye, Señor, todo plan planeado, Señor, todo plan aquí que es una argucia hecha por el enemigo para dañar, matar, robar, hurtar y destruir, que al fin y al cabo es lo que ha venido a hacer, Señor, a través de toda la historia. Pero tu palabra sigue siendo la misma, no cambia, es poderosa y cumplirá su objetivo. Que el amor del Santo Hijo Jesucristo llegue a cada región del mundo. Y ahí estamos nosotros como iglesia, en la obligación, Señor. Aunque es una obligación moral, oh Dios, lo hacemos con persuasión santa, con gozo y con alegría, de interceder, oh Dios, para que este mundo sea mejor. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo creemos. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Qué bueno es ahora poder compartir la palabra en medio de las necesidades. Y vámonos otra vez de nuevo a la primera carta a los Corintios. Y vamos ahora por el capítulo 6. Vamos avanzando. Qué interesante, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, de descubrir cómo podemos reconocer todo el sentido de un libro que fue hecho con un objetivo claro de parte de Dios.
Entonces, al comprender todas las partes del mismo libro, podemos ampliar nuestro conocimiento de la palabra y ser mucho más directos y objetivos en la interpretación del texto, para que no perdamos todo lo que nos está diciendo. Hasta aquí, en estos primeros capítulos 5, siempre encontramos que hay un hilo conductor. La palabra de Dios, la palabra manifestada en Jesucristo, el poder del Evangelio, predicado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es el centro de todo. Y allí está unificado todo criterio para tener las respuestas que necesitamos. A veces interpretamos los textos de la Biblia aisladamente y nos salimos del contexto o del objetivo principal por el cual fue cada libro escrito. En este momento vamos a leer capítulo 6, primera carta a los Corintios, y vamos a encontrar respuestas directas y claras, contundentes como debe ser, a preguntas que normalmente nos hacemos como seres humanos. Dice así la Escritura: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida? Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, sino que un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Padre, es tu palabra y como siempre con suma urgencia la recibimos, la creemos y la vivimos. Glorifícate pues, abrimos nuestro corazón para ser transformados en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué palabra tan contundente! Esta es una palabra práctica para todas las épocas y hoy sí que la necesitamos. Porque constantemente como creyentes estamos caminando en un mundo real como bien lo planteó Jesucristo. Señor, no son del mundo, pero están en el mundo. Dos realidades. Nosotros realmente somos ahora con Jesucristo, por su naturaleza, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos y nos espera una salvación eterna en bendición con el Señor. Nuestros valores son del reino de Dios. Sin embargo, no vivimos todavía allá, vivimos acá en un mundo real, complejo, difícil, con muchas implicaciones prácticas y en algunos casos muy nefastas para la raza humana, pero vivimos acá y tenemos que lidiar con esos problemas. Jesús decía, no somos de acá, pero estamos acá, y le pedía al Padre, guárdalos del mal. En esa oración hay implicadas muchas cosas. En otras palabras, cuando Jesús le pide al Padre que nos guarde del mal, el Padre nos deja por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por la palabra respuestas claras para que seamos guardados del mal. Y he aquí uno de los textos absolutamente más claros donde nos ayuda a todos nosotros los creyentes a cómo caminar en medio de un mundo difícil de manera práctica. Sin necesidad de salirnos de este mundo, porque mientras estemos acá tenemos el deber de responder con respuestas reales y prácticas. A veces con justicia se nos acusa a los creyentes de ser místicos, de ser solo metafísicos, esto es, que vivimos más allá de lo que es este mundo. E ignoramos muchas de las realidades. Eso no es lo que sugiere la Biblia. Si ese error se ha cometido en el pasado, o tú y yo lo hemos cometido, que creo que sí es el caso, muchas veces lo hacemos, nosotros lo hacemos porque creemos que somos muy espirituales y confundimos el ser espiritual con algo que es como salirse de este mundo y no ser práctico. Nosotros podemos caminar en este mundo respondiendo a las necesidades de este mundo sin dejar de ser espirituales. Y precisamente de eso se trata este pasaje. Ahora bien, hay cosas, lo podríamos abordar desde muchos ángulos. Uno de ellos sería, ¿qué es lo más importante?
Y bien, dice el apóstol Pablo, ustedes aquí están lidiando con cosas sin importancia. Ahora, no está diciendo que el conflicto, la querella legal, tal vez de dinero, de qué asunto sería, una propiedad, no lo tenemos claro, pero había una querella entre dos creyentes. Y él dice que eso es mínimo, no dice que no es importante, porque lo está poniendo en contexto que frente a lo más importante, lo que tú y yo somos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, debemos estar unidos, las cosas de este mundo son condiciones y problemas muy pequeños. Por eso es que no entendemos cómo los creyentes, por conflictos de relación entre ellos, porque se miraron feo, porque se defraudaron, cosa que hacemos muy a menudo entre nosotros, entonces ya no te hablo, no te vuelvo a hablar, te saco de mi WhatsApp, te saco de mi Facebook, te saco de mis contactos. Si eres de tal iglesia, no vuelvo a esa iglesia porque no me quiero encontrar contigo. O si esa iglesia tiene varias celebraciones, pues voy a ir a una celebración donde nunca te vea el rostro. Esas actitudes son las que pululan entre los creyentes hoy. Me he encontrado con creyentes que dejan una iglesia que porque un líder, y en esa iglesia había muchos líderes, hizo algo que él no esperaría que ese líder hiciera. Y yo digo, ¿a dónde podrá ir donde no encuentre líderes que se equivoquen como él mismo se puede equivocar? Pero estas minucias siempre son las que rompen y destruyen. Y de eso se avergüenza el apóstol Pablo. No está diciendo que no se deban resolver esos problemas. No está diciendo que esos problemas, esas querellas humanas, esos conflictos mundanos que todos tenemos como seres humanos no sean importantes y que no se deban arreglar. Lo que está diciendo es que eso es mínimo y pequeño frente a lo más importante. Pero entonces, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? ¿O desde qué ángulo vamos a observar las respuestas que nos da el apóstol Pablo? Pues escojamos uno de ellos, uno de estos ángulos. Y vamos a enfocarnos con unas preguntas que Pablo hace a la iglesia. Y luego unas preguntas que actúan como respuesta. Esto es, unas preguntas y otras preguntas. Las primeras cuestionan. Las segundas responden de manera irónica, pero responden. Ahora bien, para entender el pasaje, leamos otra porción que es la que antecede al capítulo 6. El capítulo 5 que ya vimos y estudiamos con el caso de un hombre que tenía un pecado terrible y que debía ser expulsado, ese pasaje termina diciendo algo muy interesante que nos conecta. Es como una transición entre la historia de pecado sexual y ahora lo que viene la querella de los cristianos. Y vamos a leer capítulo 5, versículos 12 y 13. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado entre ustedes. Contundentemente también el apóstol Pablo está hablando de dos espacios. Hay un espacio adentro, que es el de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hay otro espacio afuera, que es el del mundo, el secular. Podríamos entonces nosotros pensar, ¿secular o espiritual? Cómo la carta primera a los Corintios nos enseña a manejar realidades, la realidad secular y la realidad espiritual. Entendiendo lo secular como aquellas cosas que todo el mundo maneja sin ser creyentes, ateos o de otras religiones, manejan un mundo secular que tiene que ver con las cosas comunes y corrientes que nos afectan de este mundo. Y lo espiritual se refiere en este caso a cómo actuamos siendo creyentes y perteneciendo al cuerpo de Cristo que no se debe ser roto, que debe mantenerse unido y que debe centrarse en el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo. Estas cosas son muy importantes y son el resumen del hilo conductor de la primera carta a los Corintios. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Qué tanto la iglesia tiene injerencia afuera del cuerpo? Nosotros sí debemos de meternos en asuntos del mundo. A propósito de cada país cuando está en elección, ¿hasta qué punto la iglesia se debe meter si eso es un asunto secular? ¿Existe tal cosa como lo secular y lo religioso en la concepción cristiana o solo tenemos una vida? Yo respondería a esto, sí, tenemos solamente una vida. El cristiano no debe hacer diferencia entre lo secular y religioso, pero en el manejo de las circunstancias que se nos vienen encima, siempre hay cosas que vienen de lo secular que deben ser resueltas de manera espiritual. Nosotros no hacemos diferencia, pero el mundo sí. Son dos realidades que nosotros debemos manejar bajo una sola realidad, la realidad espiritual. Pero hagámonos las preguntas, o mejor, dejemos que el apóstol Pablo nos cuestione. Hagamos de cuenta que nosotros somos la iglesia de Corinto. Y creo que tenemos mucho a la iglesia de Corinto, la iglesia de hoy. Y empecemos con la primera pregunta que aparece allí. Y dice así: ¿cómo
¿Cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Cómo un cristiano demanda a otro cristiano en el mundo secular? Y yo quisiera, de manera práctica, volver a hacer la pregunta, pero cambiando un poquitico. Bueno, no va a cambiar la esencia, pero vamos a cambiar las palabras para entender en contexto. ¿Por qué quieren resolver secularmente un problema entre creyentes y no allí, dentro del cuerpo de Cristo, la estructura de la iglesia? ¿Por qué? Ahora miremos algunas respuestas posibles que nos ayuden a pensar y para entender por qué Pablo está utilizando estas preguntas. Primero hablamos de un juicio legal por asuntos de negocios, asuntos de este mundo, asuntos de trabajo, asuntos de la vida cotidiana, de lo que nos desenvolvemos, en lo que nos desenvolvemos cotidianamente. Cosa que todos debemos de estar caminando. En otras palabras, me refiero a que todos trabajamos porque la misma Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y todos debemos trabajar. Ahora bien, no solamente se maneja esa problemática dentro de la concepción de un creyente con otro creyente, sino que muchas veces, aunque no demandemos a un cristiano, sí estamos nosotros en conflicto cuando tenemos una empresa donde hay cristianos y no cristianos. Estamos en conflicto cuando nos contratan en una empresa secular, pero nosotros tenemos principios espirituales. Muy a menudo cada creyente se va a encontrar con esta realidad. Por ejemplo, se va a encontrar como pasó un creyente, trabaja en una empresa y todos marcaban tarjeta, pero encontraron una manera de marcar tarjeta de manera tramposa. Esto es, llegaban tarde, pero aparecía como si llegaran temprano. Pero todos tenían que coludir o debían estar de acuerdo para hacer esa trampa. Llegó el cristiano y el cristiano dijo, yo no hago eso porque soy cristiano. Entonces, fíjese cómo estas circunstancias empiezan a generar conflicto. El problema aquí es que no era entre un no creyente y un creyente, era entre dos creyentes. ¿Qué estaba pasando por la mente de estos cristianos? Ahora bien, hablamos también de asuntos emocionales. ¿Cómo es posible que entonces un creyente quiera fijarse en una persona no cristiana, por ejemplo, para un noviazgo y un matrimonio, pero no quiere escuchar el consejo de la iglesia, porque le parece que la iglesia está metiendo una idea espiritual en un asunto que tiene que ver con lo secular? En otras palabras, los creyentes hoy viven en dos mundos y se cambian de ropaje, de lenguaje, de concepción, de mentalidad, de pensamiento y paradigma cada vez que caminan entre la frontera de lo espiritual y la frontera de lo físico. Cada vez que actúan como creyentes de iglesia, pero cuando les toca actuar como seculares, entonces pareciera que ya se olvidarán de los principios. Otro asunto más, que muchos cristianos, y ocurre muy a menudo, cuando quieren superarse y crecer, siempre están pensando en admirar a gente que es de afuera. ¿Por qué no admiras a gente que es de adentro? ¿Será que es que entre los cristianos no hay personas para admirar? Pero siempre hay un conflicto en este tipo de cosas. Por eso se hace la pregunta, ¿cómo es posible que se recurra a lo secular? Y permítame concluir esta parte con un ejemplo claro y sencillo. Una gran cantante, Amy Winehouse. Esta cantante murió a los 27 años, en drogadicción, en problemas. Se nota en su rostro que nunca fue feliz, pero tenía un gran talento. Lo que sorprende no es ni siquiera que ella terminara así, tristemente, porque esa es una posibilidad cuando las personas se alejan de Dios. Lo que sorprende es que muchos cristianos o cristianas quieren ser como Amy Winehouse porque tenía muy buena voz y su música es excelente. Por supuesto que tenía buena voz, su música excelente. Y la respuesta cuando Amy Winehouse tenía vida era, yo aprendí a cantar del estilo de lo que es el soul, el gospel y todo este tipo de música, el jazz, R&B. O sea, en otras palabras, todas estas herencias que acabo de nombrar, aunque se conocen en lo secular, vienen realmente dentro de un contexto evangélico. Y fíjese qué curioso, ¿cómo es posible que creyentes admiren a alguien de afuera, pero ese alguien de afuera llegó a ser lo que fue porque encontró riqueza en el mundo de adentro de la iglesia? Esta es una manera también dura y fuerte, un golpe bajo para nosotros los creyentes, porque muchos no cristianos han logrado éxito sacando cosas del gran tesoro que tenemos entre nuestras manos, el Evangelio de Jesucristo. Pero sigamos con más preguntas. Encontramos la segunda pregunta y dice así,
¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Perdón, miremos una anterior. ¿No son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Y luego miraremos la que sigue. ¿No son capaces? Entonces es un problema de capacidad. Miremos cómo sería la pregunta. ¿Somos conscientes del nivel de juicio que tenemos por la palabra recibida y la autoridad delegada? Y permítame, yo elaboro parafraseando, bueno, no es parafraseando, explicando la pregunta más bien, con otra pregunta. No son capaces, dice Pablo, y yo le pongo, es que no somos conscientes que tenemos un nivel de juicio que viene de la palabra aprendida, la palabra recibida, y que Dios ha entregado a la iglesia una autoridad gigantesca. ¿Acaso eso no es suficiente? Dice la palabra, al que más se le da, más se le demanda. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice allí. Al que más se le da, más se le demanda. Y la otra cuestión es el famoso pasaje del Salmo 119. La palabra de Dios es lo más importante para el creyente. Dice la palabra allí en el Salmo 119, bueno, entre tantos versículos, uno que todos conocemos, lámpara es a mis pies tu palabra y, muy bien, lumbrera a mi camino. ¿Cómo no somos capaces de tener respuestas a un mundo real? Si tenemos la autoridad dada por Dios, tú y yo la tenemos porque hemos sido transformados, podemos dar ejemplo. Tenemos una palabra viva que podemos leer, escudriñar y siempre tiene una respuesta. Eso es lo que está cuestionando Pablo. Y dice, hombre, es el colmo. Ustedes lo tienen todo, pero no pueden responder a esto. ¿Por qué la necesidad de resolver conflictos? Porque los conflictos nos dañan y nos deterioran. Pero el problema no es ni siquiera que haya un conflicto, siempre lo vamos a tener. Algunos cristianos se cuestionan, ¿cómo es posible que un cristiano le falle a otro? Ese no es un problema, bueno, es un problema, pero ese no es el real problema. Aquí Pablo habla, ¿por qué la incapacidad para resolver conflictos? No sabemos. ¿Ignoramos la palabra entonces? ¿O será que no valoramos suficientemente la palabra? O tal vez tenemos prioridades incorrectas y preferimos consultar primero a los de afuera para luego buscar en la Escritura. Fíjese que voy en un orden. ¿Por qué somos incapaces? Primero, porque no sabemos la palabra, no la conocemos. Ahora bien, si de pronto sí la sabemos, entonces pasamos a otro. Aunque la sé, no la valoro suficientemente. Ahora bien, si la conozco y la valoro, pero no la valoro lo suficiente, entonces me importa más los de afuera, por eso voy afuera. Algunos me preguntan, pastor, ¿vale el matrimonio civil? Claro que vale. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Lo valía Dios? Claro que lo valía Dios. Dios ha puesto autoridad humana. Sin embargo, cuando un cristiano se casa por lo civil y no se casa por la iglesia, simplemente está diciendo primero lo de afuera y luego lo de adentro. No es que no sirva lo de afuera, no es que no se apruebe lo de afuera, es que se tiene en poco lo que Dios nos ha entregado. Y si entonces mis prioridades son incorrectas, o simplemente no valoro la Escritura, o simplemente no la conozco y la ignoro, como sea, termino desobedeciendo a la palabra. Y eso es lo peor, desobedecemos a la palabra, que es la opción primera que debería regir nuestras vidas. Esto indica entonces que tenemos falta de compromiso con Dios, pero queremos ser políticamente correctos con el mundo. Por eso muchos cristianos no le llaman la atención a otro, no confrontan los problemas, porque tienen miedo de perder cosas, perder una amistad, perder una influencia, perder recursos, perder un prestigio en relación con otros. Pero yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con el mundo. Y de hecho es una frase que utiliza la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo dice, no, yo no vengo a darle gusto a los hombres, yo primero le sirvo a Dios. Entonces terminamos no aceptando la autoridad de la iglesia, no aceptamos ni su liderazgo ni la estructura. Ahora, no se trata de aceptar autoritarismo o control, para nada, porque una buena iglesia está construida con errores y todos, porque somos humanos y nos equivocamos, bajo unos principios que ahí es donde, a pesar de nuestros errores, debemos de guiarnos por una palabra. Y termina con una pregunta, estas son las primeras preguntas. ¿Por qué de la inconsistencia escatológica? Y realmente dice, ¿no se dan cuenta ustedes
que juzgaremos a los ángeles. Qué interesante. Primero habla si somos capaces o no, pero luego dice, ¿qué tiene que ver esto que juzgaremos a los ángeles? Estamos hablando del asunto escatológico, lo que va a terminar sucediendo en el plan de Dios en el tiempo con la iglesia. Escatología, tiempo futuro. Entonces somos inconscientes de nuestro papel en el futuro. Si yo no valoro todas estas cosas como deben ser hoy, y si yo estoy pensando solamente en este momento como el mal administrador, ¿qué va a pasar cuando esté viejito? Yo no quiero perder la influencia de los demás. En muchas ocasiones me cuestionan a mí como pastor y me dicen, pastor, es que mira, tú no te importa esto. No, señores, a mí lo primero que me importa es que hay un principio y este principio es eternal y es lo más significativo para mí. En estos días una creyente que está viviendo en otro país, pero que es colombiana y me decía, pastor, es que he conocido cristianos en otro país, cristianos que saben Biblia, conocen idiomas, conocen la obra de Dios, pero me están proponiendo cosas en una relación sentimental que no son correctas. Pastor, ¿es que es diferente o qué? Me preguntaba y le decía, no es diferente. Yo conozco gente de ese otro país y los cristianos verdaderos de ese país tampoco aceptan ningún tipo de propuesta que no vaya en paralelo o que no esté de acuerdo con lo que proponen las Sagradas Escrituras. Entonces fíjese que nosotros necesitamos en esa inconsistencia escatológica resolver el conflicto. Primero, no podemos seguir viviendo y huyendo del pasado, porque muchas veces es nuestro pasado que nos hace pensar así. O muchas veces estamos viviendo un presente inconscientemente. No somos conscientes de nuestro papel como cristianos. O vivimos ignorando el futuro. ¿Cuál futuro? Que hay una eternidad, que nosotros vamos a vivir eternamente, o si no lo hacemos como debe ser, entonces estaríamos perdidos eternamente. Necesitamos entender la trascendencia al convertirnos en creyentes y vivir con una ética cristiana como la que la palabra de Dios nos ofrece. Y por eso es que nos responde el mismo apóstol Pablo con unas preguntas contundentes. La primera pregunta retórica, y permítame, vamos a leer un poquitico de nuevo. Entonces dice así, deberían ser capaces de resolver estos conflictos comunes y corrientes. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a los que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Mira, allí viene la primera pregunta, ya yendo directamente al corazón y meollo del asunto. ¿Por qué acuden? ¿Por qué ustedes están en este comportamiento de buscarlos de afuera y no la iglesia? ¿Dónde están las motivaciones de su corazón? ¿Dónde está ubicado su corazón y su perspectiva cristiana? En otras palabras, le creen al mundo y no a los propios. Muchas veces, muchos creyentes, y he hablado con mucho tipo de cristianos. A los músicos, me gusta la música, ustedes conocen que hago música desde hace muchos años. Y a muchos músicos les digo, ¿por qué no le creen a Dios? ¿Por qué andan estimulándose con los músicos de afuera? Yo admiro a los músicos de afuera. Yo reconozco que hay capacidad y talento porque Dios creó la música para todos los seres humanos. Sin embargo, la mejor música a través de la historia se ha dado en contextos de personas creyentes. ¿Y por qué tenemos que ir a mirar hacia afuera? ¿Por qué no le pedimos a Dios y empezamos a buscar referentes propios? Porque los de afuera, los hijos de las tinieblas, andan buscando referentes dentro del contexto de la historia cristiana. ¡Qué interesante! Hasta los mismos no cristianos reconocen el valor de lo que tenemos. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están nuestras motivaciones de creerle al mundo afuera? ¿Será que estamos seducidos por lo que Él nos propone? Ahora recordemos el texto de la Escritura. Nosotros no debemos avergonzarnos de lo que tenemos, ni de lo que somos. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ese famoso pasaje que la Reina Valera dice que no me avergüenzo del Evangelio. No nos debemos avergonzar del Evangelio ni del Señor. Recuerde que la Biblia dice, el que se avergüenza del Señor, el Padre se avergonzará de él. En otras palabras, nosotros no podemos ocultar lo que somos y cómo pensamos. Y a veces miramos a la iglesia de soslayo, la miramos y dicen, no, sí, yo soy cristiano, pero mira, porque hay principios bonitos allí. No, soy cristiano de raca mandaca. Yo soy cristiano comprometido y radical. No me avergüenzo de lo que soy y de lo que pienso. Y fíjese que hay otra pregunta más
que hace el apóstol Pablo. Dice, ¿no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Pero cuando habla de esta pregunta, donde nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿será que es que no tenemos capacidad entre nosotros? Termina al final el apóstol Pablo rematando el asunto de manera fuerte. Porque fíjese lo que dice. ¿Por qué más bien no dejan las cosas como está? O sea, si no tienen quien arregle, esa es la pregunta que ya respondimos, o bueno, que nos hicimos de otra manera. Entonces, dejen así, pero no vayan afuera. Ahora bien, ¿será que Pablo nos está recomendando que si alguien te estafa y es un cristiano, entonces pierda la plata y dejes así? Realmente Pablo no está recomendando eso. Pablo lo que está es utilizando una figura literaria donde está la ironía, la sorna o la burla. Dice, somos tan bobos de entonces perder todo porque vamos a ir afuera. Pues hombre, en lugar de resolverlo adentro, que tenemos todas las herramientas, el favor de Dios, la autoridad de Dios, Dios en el futuro nos va a permitir vivir con Él, porque hasta los ángeles juzgaremos. Lo tenemos todo. ¿Cómo vamos a ser tan tontos de no resolver el conflicto si lo podemos hacer? De tal forma que si no lo hacemos, es mejor dejar así. Es mejor dejar así, que ir ante el mundo y pasar una vergüenza. Porque esto es, teniéndolo todo para resolver, tengamos que humillarnos delante de los del mundo que no tienen la respuesta a los conflictos. Porque el ser humano, en su propuesta humanista, siempre llega con soluciones que son parciales. Nunca tendrán la respuesta porque no tienen discernimiento espiritual. Entonces sus asuntos serán legales, pero casi nunca son justos. Tratan de resolver la justicia, pero llegan solamente hasta lo legal. Y hay muchas cosas que son legales, pero no son justas. Pero el poder de Dios y la palabra de Dios llegan a lo justo. Entonces tenemos todo para resolverlo. No es que Pablo no quiera que resolvamos los conflictos, sino que simplemente nos está confrontando con una realidad. Entonces, por eso, nosotros debemos de conocernos para poder tener conocimiento, de las personas que tienen la capacidad, el talento que Dios les ha dado para resolver conflictos. Por eso es importante las relaciones, conozcámonos unos a otros. Desarrollemos confianza en la medida que hablamos, que compartimos, tenemos confianza. Y cuando hay confianza, yo puedo buscar consejo. O con otro hermano que tenga un conflicto, puedo buscar un tercero. Mira, tú confías en él, yo confío en él. Tú y yo tenemos un problema, pero vamos a hablar con él, que tiene conocimiento y los dos confiamos. Entonces podemos tener unas respuestas. Además, debemos de tener una práctica. Exijámosle a los cristianos calidad. Cuando hagamos negocios, hazlo bien. No te temas decirle, hermano, si no me haces bien el trabajo, vamos a tener un conflicto y vamos a resolverlo. Pero confrontemos. Además de exigir calidad, ofrezcamos calidad. Porque a veces nosotros queremos que nos hagan las cosas bien, pero las hacemos mediocremente. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo tenemos todo para hacer una buena iglesia. Lo tenemos todo para exigirnos mutuamente. Lo tenemos todo para ofrecer cosas de calidad y tener respuestas. Y resolver cualquier tipo de conflicto. Y muy importante, aceptemos el consejo de la iglesia y de los que están en la iglesia. No me digas que no hay personas que no te puedan ayudar. Voy a concluir esta parte con algo también contundente, pero ya de la historia. En el mundo entero, cuando hay conflictos como el que se presenta ahora, hay unos países que se han ganado un prestigio para dar respuestas a lo que se llama justicia alternativa o las negociaciones de paz. Se utiliza mucho en los países que son allí de este lugar frío del mundo, Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, países que normalmente son países neutrales en los conflictos. ¿Y cómo llegaron a esto? Pues son países que fueron construidos en su constitución bajo los principios de la Biblia. En otras palabras, entendieron estos países que lo tenían todo para resolver conflicto que fuera justo más allá de lo legal. Por supuesto que las cosas deben ser legales, pero debe haber una justicia que tiene que ver con lo espiritual, con lo ético y con lo moral. Por eso estos países se han ganado a pulso ese reconocimiento. Lastimosamente, al olvidarse de Dios en estos últimos años, en este siglo, han perdido su influencia y hoy empiezan a estar empantanados en los mismos conflictos que involucran a otros. ¿Por qué? Porque no atendieron o están perdiendo el consejo que precisamente Pablo nos está dando.
¿Por qué en lugar de lo secular, en lugar de recurrir a lo propio y en lugar de corregir dentro de nuestro contexto, echamos mano de lo secular y vamos allá afuera que nos resuelvan el conflicto? Para esa gracia, mejor sería, y sería menos vergonzante, menos vergonzoso para nosotros, aunque no se solucionara el conflicto, sería mejor aguantarnos el daño. En otras palabras, si yo tengo que perder con mi hermano porque no resolvimos el conflicto, lo que pierdo yo, lo que perdemos nosotros es mucho menor que lo que se pierde como iglesia cuando vamos hacia afuera. Recordemos estas últimas palabras ya cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Él orando por los discípulos decía: Padre, te pido que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean uno, 4 veces, para que finalmente el mundo crea. Cuando nosotros perdimos esa cohesión de ser uno, de aprender a resolver conflictos entre nosotros, de buscar quien pueda intermediar y hacerlo entre nosotros, entonces afuera perdemos credibilidad. No solamente perdemos nosotros, sino que pierde el mundo una buena palabra. Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿tienes un conflicto con un creyente? Entonces no le vas a volver a hablar. Te vas a ir de la iglesia. Vas a entrar en conflicto, en angustia. Vas a empezar a hablar mal de él o de ella. Vas entonces a demandarlo afuera. Déjame decirte, y esto espero que lo tomemos en el correcto sentido. Muchas veces hay cristianos que tienen que ir afuera. Pero cuando van afuera, básicamente lo hacen porque ya ninguno de los dos tiene las herramientas como cristianos. En otras palabras, ni como cristianos se quieren comportar. Cuando un cristiano bueno que ama a Dios le toca ir a demandar a un hermano que no quiere ser reconvenido y ayudado dentro de la iglesia, pues este otro hermano o alguno de los dos ya no quiere ser cristiano, porque no reconoce los principios de la iglesia, ni los principios de la palabra, ni la ética cristiana. Entonces, cuando dejan de comportarse como cristianos, al ir al lugar secular lo están haciendo, comillas, de manera correcta, en el sentido que ya ellos no son creyentes, ya no se comportan como iglesia. Entonces, al no ser creyentes ni de iglesia, no tienen cómo resolver adentro. El problema es cuando quieren seguir siendo de adentro, pero no se atreven a solucionar con las herramientas que Dios nos dio. Padres, madres, solucionen de acuerdo a la palabra de Dios. Qué tristeza es que hoy los creyentes, para solucionar sus conflictos, tienen que ir a tribunales seculares. Los hijos con sus hermanos o con sus padres. ¿Cómo es posible que muchos creyentes, siendo por muchos años miembros de una iglesia, ahora cuando sus padres mueren, entonces los hijos se pelean en los tribunales lo legal? Porque muchas veces algunos de los hijos consiguieron mucho dinero, otros no consiguieron tanto. Entonces, en justicia, la repartición debería no ser como la ley lo dice, para todos igual, sino que debían conciliar, basándose en la ética y el criterio cristiano, para poder resolver y decirle: mira, yo ya tengo casa, dice el otro, yo ya tengo casa, solo hay una casa que le dan los padres, ¿por qué no dejamos a este hermano que tenga esa casa? Nosotros ya tenemos lo suficiente, él ya tiene su trabajo. Cosas como esas se decían en un contexto cristiano. Pero no, porque todos quieren lo legal. Eso quiere decir que hay egoísmo, que hay una manera diferente de pensar. Que Dios nos ayude para mantenernos en el seno de lo que Dios propone. Escucha consejo, por favor. Y yo respeto grandemente las concepciones de lo secular. Las respeto, pero nunca las pondré primero que las cosas de Dios. Le hablo a los que hacen empresa, le hablo a los que quieren empezar una relación sentimental, le hablo a los que quieren hacer un montón de cosas. Tienen que lidiar con lo secular, pero nunca lo secular será más sabio que la palabra de Dios. Aún como iglesia, nosotros vivimos en un mundo de reglas, donde la iglesia cumple con las reglas. Legalmente estamos instituidos, pero nuestros principios son espirituales. Y tenemos que cumplir con las reglas, pero siempre nuestros principios estarán por encima de lo que el mundo propone. ¿Y cómo le hacemos? Pues que Dios nos dé sabiduría, tanto a ti y a mí, como iglesia, como familia, como personas, como, por ejemplo, si tú eres socio de una empresa donde hay no cristianos, manejar bien estas soluciones que puedan presentarse de acuerdo a una ética cristiana. Pero tienes que lidiar con lo secular. Que Dios nos ayude
Y Él está allí, presto para bendecirnos. Padre Santo, te doy tantas gracias por la palabra de hoy. Porque en la práctica tenemos conflictos entre cristianos. Y tenemos claro, si es entre cristianos y somos cristianos, desarrollemos estrategias donde haya abogados cristianos, donde haya jueces cristianos, donde haya consejeros cristianos, donde haya personas avesadas en ciertos temas de negocios, de psicología, emocionales, en fin, de lo que sea, para que con esa experticia secular que aprendieron, puedan tomarlo como una herramienta, pero cuando se vaya a resolver, se utilice la sabiduría espiritual, la concepción bíblica, la ética cristiana y la moral cristiana. Señor, y si nos toca ir a la secular, que sea con los seculares. En algunos casos habrá algunos que dicen ser cristianos, pero ya no se comportan como cristianos, pues tocará utilizar lo secular. Pero básicamente es, Señor, ayúdanos a mantenernos juntos. Cuando tengamos inclusive ya como seculares, en otras palabras, cuando tengamos empresa, con gente no cristiana, cuando tengamos vínculos que tienen que ver con un mundo real donde muchos no son cristianos, pues ayúdanos a tener sabiduría para que sean los valores cristianos los que de una u otra manera empiecen a gobernar aún en ese medio. Y esa es una manera de evangelizar, Señor, porque muchos de nuestros amigos no cristianos se van a dar cuenta de lo sabio. Y tenemos testimonios en la iglesia de personas que en sus empresas seculares o allí con empresarios seculares, cuando ven cómo se responde a problemas y conflictos con una ética cristiana, muchos de nuestros hermanos han sido ascendidos porque tienen algo superior y mejor a ese mundo, Señor, que es la respuesta de lo legal, pero que muchas veces no es justo. Ayúdanos para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que somos espirituales y lidiamos con lo secular, pero los principios vienen de parte de Dios y su palabra. Bendiciones para todos. Un abrazo y les esperamos para que se estén reuniendo con nosotros. Que Dios nos dé sabiduría y nos guíe en estos días que estamos como ciudadanos votando por el futuro de nuestra nación. Dios les bendiga.